Bienvenidos a este curso de Teoría del Derecho, siempre desde este patio de Covarrubias de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Les habla Alfonso García Figueroa, profesor de Filosofía del Derecho. Hoy nos vamos a ocupar de la justicia del derecho. Bien, comencemos quizás con un caso para ilustrar de forma, una primera aproximación, qué vamos a entender por justicia aquí, ¿no? Bueno, para ello vamos a recurrir a un caso central de un experimento mental, bueno, que tiene muchas variables y ha dado lugar a toda una disciplina nueva a la que los anglófonos suelen referirse como troleology, podríamos traducirlo como trolelogía. Trole es la pértiga que une, por ejemplo, un tranvía con el cableado eléctrico para poder obtener energía de él. Por cierto, es lo que tienen también los trolebuses, lo que tienen los tranvías. El caso que se examina es el de un tranvía que ha perdido los frenos y avanza a gran velocidad desbocado por una vía de tal manera que va a atropellar de forma inevitable a 5 personas que se encuentran allí. Nosotros, sin embargo, tenemos la posibilidad de desviar el tranvía accionando una palanca que lo desviará hacia una vía en la que matará solo a una persona. Por tanto, este es el dilema que debe afrontar, y aquí lo vemos muy atribulado al pobre Alf, ante las agujas de las vías de este tranvía. ¿Qué hacer? Existen dos y solo dos opciones y ambas inaceptables, por eso estamos ante un dilema. El primer cuerno del dilema consiste en desviar el tranvía para evitar que mueran 5 personas, pero condenando a cambio de ello a la muerte segura a la persona que se encuentra en el desvío. La segunda opción consiste en renunciar a esa acción y no tocar la palanca. Estas dos decisiones, este dilema, nos muestra las dos grandes formas, las dos grandes aproximaciones quizás a la teoría de la justicia, a la ética normativa más importantes, ¿no? Y que son dos doctrinas que podríamos denominar respectivamente la primera de carácter consecuencialista. El consecuencialismo supone evaluar nuestras conductas atendiendo a las consecuencias que puedan tener los actos de las consecuencias de nuestros actos. Implica evaluar o tomar decisiones a partir de lo que el máximo representante quizá o uno de los representantes de esta doctrina denominaba un cálculo felicífico, es decir, habría que calcular cuáles consecuencias son las que puedan procurar mayor felicidad a la mayoría. De tal forma que yo debo tomar mis decisiones de acuerdo con este cálculo sobre las consecuencias de mis actos. El utilitarismo es claramente la doctrina moral que expresa de forma más acabada y clara estos principios, es decir, la doctrina consecuencialista. La otra opción, la segunda opción de nuestro dilema, consiste en seguir un principio de forma categórica. Eso significa hacerlo de forma totalmente indiferente a las consecuencias de nuestros actos. Desde ese punto de vista, bueno, nuestro atribulado Alf en la foto piensa que debe respetar un principio tan importante y tan sagrado como que no hay que ir causando la muerte de seres inocentes por ahí, y entonces decide abstenerse de tomar esa decisión, de forma que responde a un criterio que podríamos llamar deontológico, basado en el deber y prescindiendo de los cálculos acerca de las consecuencias. Estas serían dos formas básicas de ética normativa,
dos formas de aproximarse a la justicia que aparecerán a lo largo de esta lección de forma muy elemental. La cuestión entonces es qué relación exista entre la justicia y el derecho. Para ello es necesario recapitular y echar la vista atrás algunas de las lecciones previas. Como hemos visto hasta ahora, la filosofía del derecho, pues se encarga de tres cuestiones fundamentales, tres preguntas, podríamos decir, que son la primera, ¿qué es derecho?, de lo que se ocupa la teoría del derecho, que es el objeto de este curso. En segundo lugar, ¿cómo debería ser el derecho? Es decir, ¿cómo debería ser un ordenamiento jurídico justo? ¿A qué ideal debería atender nuestros sistemas jurídicos? Y finalmente, la teoría de la ciencia jurídica, que se encarga de algunas cuestiones metodológicas, diríamos, cómo conocer el derecho, cuál es su racionalidad. En esta lección nos vamos a ocupar de la justicia y vamos a ver si existe alguna relación entre la teoría del derecho y la teoría de la justicia. Es necesario recordar también cuáles son las tres teorías del derecho fundamentales. En lecciones pasadas pudimos ver que existían tres manifestaciones fundamentales de teoría del derecho. Había una teoría realista, una teoría positivista y una teoría justnaturalista. Y para ello nos servimos de un ejemplo. En él, y lo podemos ver en la parte izquierda de la pantalla, pues tenemos a Alf superando la velocidad permitida por una señal de tráfico. Resulta que él está circulando a 123 km por hora por un tramo de la vía pública en la que el máximo permitido son 120 según una señal. Bueno, si somos positivistas y formalistas, nos parecerá que la conducta queda claramente determinada por esa señal y se estará infringiendo la norma cuando se conduce a 123. Desde un punto de vista realista, en cambio, si el radar que guía al guardia civil que tenemos ahí vigilando el cumplimiento de las normas, si el radar solo comienza a detectar y por tanto luego sancionar a los conductores por encima de 125 kilómetros, diríamos que desde una perspectiva realista, desde la perspectiva de los hechos del derecho vivo, del derecho real, realmente la velocidad permitida en ese tramo son 125 km por hora como máximo. Finalmente, si somos naturalistas y pensamos que el derecho es una cuestión no solo de normas positivas, no solo de eficacia, sino también es una cuestión de racionalidad, de buenas razones. Entonces quizás nos podemos inscribir en la tradición justnaturalista y es lo que quizás está intentando hacer nuestro protagonista en esta historia cuando dice que tiene ciertas razones para superar en ese tramo la velocidad indicada. Lo hace porque tiene algunas razones de carácter moral. Supongamos que no hubiera ninguna norma en el ordenamiento que contemplara esas razones, pero que aún así nuestro protagonista las adujera, las alegara. En ese caso, diríamos que él está planteando un concepto, está presuponiendo un concepto que no es positivista, tampoco realista, sino que más bien sería justnaturalista. Por tanto, tenemos tres grandes teorías del derecho: el realismo jurídico, cuya visión del derecho consiste en reducirlo a un hecho, un fenómeno social, y cuya propiedad esencial es la eficacia. El positivismo jurídico, que considera el derecho como una norma, como un sistema de normas, y para el cual la propiedad fundamental, esencial, de la teoría del derecho debe ser la validez, ¿no? Y finalmente el justnaturalismo, que considera el derecho fundamentalmente como un valor, como la expresión de una axiología. Y para esta concepción del derecho, la propiedad esencial y más importante, más distintiva del derecho, o una propiedad que no podemos soslayar al menos, es la justicia. Y es aquí donde aparece la propiedad del derecho que hoy nos interesa. Entre validez y justicia
bueno, existen semejanzas, pero también diferencias. Quizá una de las semejanzas más importantes es que a la hora de examinar la validez de una norma jurídica, al menos cuando se trata de hacerlo bajo el principio estático, debemos confrontar la adecuación de los contenidos entre normas. Para saber, por ejemplo, si una ley es válida, debemos confrontar su contenido con el de la Constitución. Si una norma eh, infraconstitucional no es conforme en sus contenidos a una norma constitucional, bueno, pues deberá ser declarada inconstitucional y no será válida. Bueno, eso sucede también con la justicia. Para saber si una norma jurídica es justa, debemos confrontar su contenido con unos ideales de justicia, con unos principios justos. Si los satisface, diríamos la norma es justa. Hasta ahí, validez y justicia manifiestan o exhiben ciertas semejanzas, pero hay una diferencia muy importante entre la validez y la justicia de las normas jurídicas. Mientras que el concepto de validez, bueno, está vinculado a una cierta seguridad jurídica, a la seguridad que nos ofrece el hecho de que la norma con la que confrontamos la validez de una norma suele ser una disposición normativa a menudo escrita, pues nos ofrece, nos procura una seguridad de la que quizá carezca la justicia. Porque cuando nosotros tenemos que confrontar la justicia de una norma jurídica, resulta que, bueno, hay un gran desacuerdo a la hora de saber qué significa que una norma jurídica es o no justa, ¿no? Este es un problema, un inconveniente que se ha reiterado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Montaigne en sus ensayos se pregunta, ¿qué tipo de bondad es esta que ayer era vigente y mañana no? Que el cauce de un río llega a convertirla en crimen. ¿Qué tipo de verdad es esta que las montañas limitan? Aquí, fin de la cita, lo que están diciéndonos Montaigne es que, bueno, la justicia no nos parece universal. La justicia parece más bien un ideal que va cambiando de cultura a cultura, que distinta de las leyes de la naturaleza, que son válidas, ¿verdad?, en todo el universo. La justicia, en cambio, parece ser más bien una propiedad que va cambiando tan pronto como atravesamos una frontera. Por eso nos dice también Pascal en sus famosos pensamientos lo siguiente: no hay nada justo o injusto que no cambie su cualidad cuando cambia el clima. 3 grados más cercanos al polo cambian la jurisprudencia. Un meridiano decide sobre la verdad. Fin de la cita. Por tanto, la justicia no nos ofrece mucha seguridad o no nos ofrece un criterio muy certero a la hora de distinguir cuando una norma es justa o injusta. Muchos autores se han basado en este problema, bueno, pues para mantener la separación conceptual de derecho y moral. Por eso, muchos positivistas jurídicos son, aunque no tienen por qué serlo necesariamente, escépticos en materia moral, es decir, creen que no es posible hablar racionalmente de justicia, que no es posible hablar de valores universales, que la justicia es una mera expresión de sentimientos, de emociones, en definitiva de irracionalidad. No existe nada como la justicia, no es racional y en caso de que lo fuera tampoco podríamos conocerlo probablemente. Uno de los autores que quizás sean más representativos de esta posición escéptica sea el propio Hans Kelsen, al que tantas veces nos hemos referido durante este curso y que aparece en la parte inferior derecha de este nuestro primer esquema, ¿no? Esto es lo que nos dice Kelsen, que escribió un libro muy conocido, ¿Qué es justicia?, donde se manifestaba así de escéptico. Dice, y cito,
Ello significa que no puede emitirse un juicio sobre algo que parece justo con la pretensión de excluir la posibilidad de un juicio de valor contrario. La justicia absoluta es un valor irracional, o dicho en otras palabras, una ilusión, una de las ilusiones eternas del hombre. Fin de la cita de Kelsen. Bueno, es una posición que ilustra claramente este escepticismo frente a la idea de justicia. ¿Cómo va a estar el derecho vinculado a una justicia que no existe, a una justicia que puede cambiar y significar cualquier cosa? Bueno, este es uno de los problemas que afronta, ¿no? la llamada la escuela de derecho natural. Puede ser que no sea posible hablar de justicia de forma racional y ello nos llevaría a tener que abrazar una posición positivista. Bueno, el positivismo jurídico, como sabemos, no era uno sino trino, vino a decirnos Norberto Bobbio cuando se preguntaba qué era el positivismo en aquella vieja reunión en las playas de Bellagio. Y él nos distinguió tres formas, tres grandes manifestaciones de positivismo jurídico. Positivismo como teoría, positivismo como ideología y positivismo jurídico como método. El positivismo como teoría, como sabemos, estipula una cierta perfección técnica del derecho, de forma que el positivista teórico suele negar cierta falibilidad técnica, suele revestir de una perfección formal al derecho, negando que tenga imprecisiones lingüísticas, lagunas, contradicciones. Eso suele conducir a una concepción del derecho como una entidad perfecta, omnicomprensiva y que exime al aplicador del ejercicio de toda discreción judicial. El juez debe limitarse a ser la boca muda que pronuncie las palabras de la ley. La segunda posibilidad consiste, el segundo tipo de positivismo, ya lo vimos, es el positivismo como ideología. Y el positivismo como ideología es una tesis normativa. ¿Qué es una tesis normativa? Significa que no describe cómo es el derecho, sino que más bien prescribe qué debemos hacer con él. Y el positivismo como ideología sostiene la tesis normativa de que debemos obedecer siempre el derecho. Vimos que es una tesis arriesgada y que quizás solo la defendió en toda su extensión y con todas sus consecuencias Thomas Hobbes. La tercera gran manifestación de positivismo jurídico es el positivismo jurídico como método, el positivismo metodológico, que es el núcleo quizás del positivismo jurídico y que sostiene una pluralidad de tesis. Sostiene centralmente la tesis de las fuentes sociales, es decir, el derecho está basado en ciertas prácticas sociales y no es obra de dioses, sino que es obra de los seres humanos. Por ser obra de los seres humanos es, como todas las obras de los seres humanos, falible, tiene fallos, tiene errores. Y lo es falible en los dos sentidos que los otros dos positivismos habían obviado, habían orillado. Es falible técnicamente porque el derecho tiene lagunas, tiene antinomias y tiene ambigüedades y vaguedades, y es falible moralmente porque el derecho puede ser injusto. Esto significa que el derecho y la moral, por tanto, el derecho y la justicia no están vinculados conceptualmente. El derecho puede ser justo, puede ser injusto, y esto conduce a una tesis fundamental del positivismo como método, del positivismo metodológico, que es la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral, que aparece aquí representada con unas tijeras con las que el positivismo jurídico separa decididamente derecho y moral. Una cosa es el derecho y otra cosa es la moral. Esto nos conduce a su oposición con la otra gran tesis, la tesis de la conexión conceptual entre derecho y moral del justnaturalismo. Por tanto, tenemos dos grandes posiciones
que son las fundamentales a la hora de estudiar teoría del derecho. La posición del positivismo jurídico es la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral que podríamos expresar así, se hace así canónicamente. No existe una relación conceptual necesaria entre derecho y moral. Esto significa que el derecho puede ser justo, injusto, injustísimo o moralmente indiferente. Esto supone, como vemos en este diagrama, cortar cualquier vínculo del derecho con la justicia, cualquier vínculo, ahora vamos a ver, conceptual. Estas enormes tijeras del positivismo que persiguen al pobre Alf, que quiere aquí manifestar cierto antipositivismo. Bueno, pues estas tijeras separan el mundo de la teoría del derecho y el mundo del derecho del mundo de la justicia y, por tanto, de la necesidad de una teoría de la justicia. Por el contrario, si somos justnaturalistas o antipositivistas, sostendremos la tesis de la conexión, no de la separación, sino de la conexión entre derecho y moral, entre derecho y justicia. Y en lugar de utilizar unas tijeras que separan, bueno, pues nos tendremos que remitir a una teoría de la justicia, que es también una parte de la filosofía del derecho. Nos tendremos que remitir a una teoría de la justicia que nos diga, por tanto, qué es aquello a lo que el derecho se remite. Bueno, estas consideraciones deben ser entendidas en un contexto un poco más amplio. Y para eso vamos a matizar tres cuestiones rápidamente. La primera es que cuando la tesis de la separación afirma que no existe una relación conceptual necesaria entre derecho y moral, afirma, y hay que subrayarlo, que no existen relaciones conceptuales entre derecho y moral, y eso no excluye que pudiera haber relaciones empíricas entre derecho y moral. Es decir, es posible que, pudiéramos detectar unas relaciones entre derecho y moral en todos los sistemas vigentes, por ejemplo, en la actualidad. Pudiera ser que entre la idea de moral o de justicia y el derecho existiera una relación que se repite en todas las otras culturas. Sin embargo, la cuestión es si esa relación tiene carácter necesario en un plano conceptual y no solo en un plano histórico o empírico. Es decir, si esa relación conceptual, esa relación entre derecho y moral, es necesaria o es meramente contingente. Si la relación es contingente, entonces por más que detectáramos sistemas jurídicos justos, eso no impediría reconocer que bien pudiera no serlo, que bien pudiera existir en el pasado, en el presente o en el futuro sistemas jurídicos que no lo fueran sin que ello afectara a su carácter de derecho. Podrían ser sistemas jurídicos perfectamente a pesar de no ser justos o a pesar de no serlos ni siquiera mínimamente. La otra cuestión que hay que considerar es qué significa aquí moral cuando decimos que no existe una relación conceptual necesaria entre derecho y moral. Y aquí es necesario distinguir de forma clara entre dos conceptos de moral, moral social y moral crítica. Quizás convendría comenzar con una ilustración más o menos efectista. Imaginémonos que nos encontramos, vivimos en un pueblo del Ártico y, se estila en ese pueblo que cuando los ancianitos llegan a cierta edad y pierden todos sus dientes y no pueden, por tanto, valerse por sí mismos para desgarrar la dura carne de foca, entonces, pues simplemente son llevados a un páramo por sus parientes, que aquí aparecen con una moto de nieve, despidiéndose de él,
y bueno, le dejan allí en las proximidades de algún oso polar, ¿no? Más o menos hambriento, ¿no? Aquí vemos como el pobre ancianito ha quedado a merced de un oso polar y bueno, todo parece indicar que su tacataca no le va a permitir alejarse mucho de ahí, ¿no? En fin, mientras el oso se acerca y él, por distraerse, examina las tantas formas de blanco que se reflejan en sus pieles, tenemos dos posibilidades a la hora de evaluar esta acción de abandonar a un anciano a merced de un oso mientras nos despedimos alegremente de él. Desde el punto de vista de la moral social de este pueblo, si eso es aceptado por ellos, afirmaríamos que forma parte de la moral social abandonar a los ancianos en estas circunstancias. Sería parte de la moral social vigente entre estos pueblos del norte el practicar esta forma de, bueno, esta muerte, ¿no? De los ancianos. Sin embargo, desde un punto de vista externo a esta sociedad, desde el punto de vista de la moral crítica, todos tenemos la sensación de que esto no es aceptable. Por tanto, hay que distinguir dos conceptos de moral. La moral social consiste en el conjunto de pautas que están vigentes en una comunidad con independencia de su corrección, de tal modo que la acción de dejar a merced de unos osos polares a un débil anciano, bueno, es una acción permitida o moralmente en ese pueblo. Y en cambio, la moral crítica sería el conjunto de reglas o de principios morales que son correctos con independencia de su aceptación, de su vigencia en una comunidad. De tal forma que esta acción puede ser perfectamente permitida desde la moral social, desde la perspectiva de la moral social de estos pueblos, mientras que desde el punto de vista de la moral crítica, que a veces también se denomina moral esclarecida, moral racional, moral ilustrada, desde esta moral racional podemos perfectamente criticar esta acción, evaluarla para considerarla inaceptable e inmoral. Cuando hablamos de relaciones entre derecho y moral aquí, estamos presuponiendo fundamentalmente y afirmando o discutiendo si existen o no relaciones conceptuales necesarias entre el derecho y la moral crítica. Eso es lo que a nosotros nos debe preocupar. Si existe o no una relación entre el derecho y la justicia en el sentido de justicia racional, ¿no? Para el positivismo no existe ninguna relación conceptual necesaria, para el justnaturalismo sí. Bueno, acabamos de ver que las relaciones que estamos estudiando son relaciones conceptuales entre derecho y moral crítica. Y en tercer lugar, hay que incorporar una tercera consideración relevante que, bueno, involucra los debates de teoría del derecho de las últimas décadas y, bueno, muy especialmente en nuestra cultura, en la cultura jurídica latina, que involucra a, pues, la filosofía italo-española y también a toda la filosofía de derecho latinoamericana. Bueno, en esta cultura jurídica nuestra, pues se ha desarrollado una argumentación que en cierta forma ha distorsionado la clásica discusión entre positivistas y naturalistas. ¿Cómo se ha producido esa distorsión? Bueno, pues por la irrupción de dos aspectos que han transformado las relaciones entre derecho y moral tal y como aquí lo estamos viendo. En primer lugar, el primer elemento que ha distorsionado un poco la discusión es la Constitución, el hecho de que nos encontramos en sistemas jurídicos que han incorporado
una fuente con un amplio catálogo de derechos fundamentales que en cierta forma han incorporado la moral crítica al derecho. Claro, si nosotros nos planteamos qué relaciones hay entre derecho y moral, pero resulta que el derecho ha incorporado esa moral al ordenamiento a través de sus constituciones, bueno, pues al menos la discusión cambia totalmente de estatus y de función, ¿no? ¿Qué sentido tiene discutir sobre esta cuestión en nuestros actuales ordenamientos jurídicos presididos por constituciones moralizadas en este sentido? Y en segundo lugar, otro elemento que también ha distorsionado esta discusión ha sido la tendencia a considerar el derecho no ya como un sistema de reglas y principios, sino más bien como un ejercicio de argumentación. Se ha hablado, así lo hace por ejemplo Manuel Atienza entre nosotros, del derecho como argumentación. La doble incidencia de estos dos aspectos, la irrupción como fuente estrella de una constitución con un amplio catálogo de derechos fundamentales, a veces se habla de unas constituciones rematerializadas en el sentido de moralizadas, ¿no? Y a su vez la creciente importancia y la centralidad de la argumentación en el derecho nos han llevado a relativizar la importancia de la discusión en sí entre positivistas y justnaturalistas. Hay muchos autores que incluso piensan que es un problema totalmente trasnochado y del que carece totalmente de sentido seguir discutiendo. Para nuestros efectos, sin embargo, es importante hacerlo porque bueno, tiene una función clarificadora de nuestros conceptos en el derecho, ¿no? Para comprobar rápidamente cuál es la incidencia de esta distorsión provocada por la Constitución y la argumentación, me gustaría referirme a un caso al que me refiero muchas veces y que en su día me inspiré para, bueno, para manejarlo en alguna obra de Luis Prieto, precisamente. Y bueno, el caso sería el siguiente. Imaginémonos que hay dos fundos, hay dos edificios. Aquí en el dibujito aparecen distinguidos como A y B. Resulta que en el edificio A vive una familia sin ningún problema, en cuya parte posterior de la casa pues hay un patio pequeño y que carece de ninguna importancia para ellos y bueno, que se encuentra separado por 1,98 metros, por 198 centímetros, de otro edificio B que carece de toda luz, de toda entrada de aire y que necesita urgentemente una ventana para poder ventilar una pequeña vivienda en la que se hacinan 10 niños tuberculosos y que, bueno, apenas pueden vivir allí, necesitan esa ventilación. Resulta que el artículo 582 del Código Civil prohíbe abrir ventanas cuando el edificio del otro propietario se encuentra a menos de 2 metros y resulta que aquí el edificio colindante está a 1,98. Claro, en estas circunstancias, si somos positivistas y formalistas, entonces la solución es muy sencilla. Está prohibido abrir ventanas en el edificio B, pero lo que podemos hacer en este caso es remitirnos quizás a la Constitución, porque resulta que el artículo 47 de nuestra Constitución incluye el derecho de todos los españoles a una vivienda digna. Quizás fuera posible en este caso argumentar que, dadas las circunstancias, el caso sería constitucionalizable, podría sostenerse. Si lo hiciéramos, entonces el artículo 47 de la Constitución estaría en conexión con el artículo 582, lo modularía en cierta forma y nos permitiría quizás argumentar a favor de la apertura de la ventana dadas las circunstancias. Así pues, el artículo 582
podría ponerse en conexión con el 47 de la Constitución, que a su vez afirma que todos tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Pero qué es la dignidad de una vivienda? ¿Cómo determino si una vivienda es digna? Y aquí finalmente la remisión a un concepto moral como el de dignidad de una vivienda nos traslada directamente a una argumentación moral. Es decir, este caso nos demuestra, sea como fuere que lo resolvamos, nos demuestra que es posible y necesario en nuestra argumentación jurídica referirnos finalmente a argumentos morales. Y si eso es así y lo es especialmente en un Estado constitucional, entonces verdaderamente la relación entre derecho y moral no es ya como en el pasado probablemente. Quizás la propia dicotomía o la propia contraposición entre positivismo y justnaturalismo en cierta forma haya caído en una cierta inoperancia, dado el tipo de sistemas jurídicos en que nosotros nos situamos, ¿no? Por tanto, bueno, hay ante todo y en cualquier caso nosotros vamos a distinguir dos situaciones teniendo en cuenta estas distorsiones, teniendo en cuenta que la moral de la que vamos a hablar en lo sucesivo es fundamentalmente la moral crítica, si no lo señalamos, si no nos referimos a otra cosa, y que estamos hablando del problema de las relaciones conceptuales entre derecho y moral. Si somos justnaturalistas y no positivistas, entonces la teoría del derecho deberá remitirse a una teoría de la justicia. Si somos positivistas, como vemos, entonces esa gran tijera positivista persistirá en mantener separados los dominios de la teoría del derecho y de la teoría de la justicia. Vamos a ver ahora cuáles son los dominios de la teoría de la justicia a la que se deben remitir necesariamente cualquier teoría justnaturalista que, conciba la justicia como una propiedad esencial del derecho, ¿no? Cualquier teoría que presuponga la tesis de la conexión entre derecho y moral, entre derecho y justicia, entre derecho y moral crítica. Cuando nosotros nos sumergimos en la teoría de la justicia, debemos encontrar instrumentos para evaluar moralmente el derecho, para saber cuándo es justo o injusto. Y dentro de la filosofía moral encontramos tres áreas de la reflexión que pueden ser relevantes aquí. Se trata de la ética descriptiva, de la ética normativa y de la metaética. Se trata de tres saberes, de tres ciencias que nos auxilian a la hora de entender qué significa la justicia. ¿Qué es la ética descriptiva? La ética descriptiva es aquella parte de la filosofía moral que se encarga simplemente de verificar, de describir cuáles son las prácticas sociales vigentes en una sociedad. Desde este punto de vista, la ética descriptiva es desarrollada fundamentalmente por antropólogos, por sociólogos, que describen cuáles son las pautas vigentes en una sociedad. Podríamos afirmar, por tanto, que la ética descriptiva se ocupa de decir cuál es la moral social de una sociedad, no la moral crítica. A nosotros, sin embargo, lo que nos interesa es la moral crítica, lo hemos dicho aquí. Y por tanto nos va a interesar más bien las otras dos disciplinas relevantes, que son la ética normativa y la metaética, también conocida como ética analítica. Bueno, la metaética, comenzando por la última, es aquella parte de la filosofía moral que se encarga de estudiar el significado de los conceptos morales. ¿Qué significa afirmar que algo es bueno? Que ayudar al prójimo es bueno, que cumplir nuestras promesas es bueno, que ser benevolente es bueno. Algunas personas creen que bueno significa una intuición, otras personas creen que es simplemente una opinión personal, otros creen que es una expresión de racionalidad, otros creen
que se trata de un acuerdo, una convención entre muchas personas. Otros creen que se trata de una simple orden. Otros creen que se trata de un mandato de Dios. ¿Qué significa decir que algo es bueno? Puede significar muchas cosas. La metaética se encarga de tratar de esclarecer qué significan nuestros juicios morales, qué es lo que estamos realmente haciendo cuando formulamos juicios morales. Y hay un elemento, hay un aspecto de la metaética muy importante para nosotros que luego reaparecerá, y es si esto que llamamos moral, esto que es la ética, esto que es la evaluación moral del derecho, pero también puede ser nuestras acciones, constituye una, está regido por racionalidad o no lo está. Ese es un debate que es claramente metaético. ¿Por qué? Bueno, metaético hace referencia a un discurso sobre el discurso de la ética, es un metadiscurso sobre el discurso de la ética. Es un discurso que toma como objeto el discurso ético para esclarecer qué significa. Y bueno, esclarecer qué significa también esclarecer si se trata de un discurso racional o bien irracional. La ética normativa, en cambio, es un ejercicio de moral en realidad en sí misma. La ética normativa es aquella parte de la filosofía moral que ya nos nos procura juicios para valorar nuestras acciones, ¿no? ¿Qué acciones y qué comportamientos y qué estados de cosas? Bueno, cuando estamos hablando de moralidad, podemos situar la evaluación moral en tres aspectos o en tres órdenes. Puedo preguntarme qué debo hacer yo y entonces necesito formular juicios propiamente morales acerca de lo que yo deba o no deba hacer. Puedo formular juicios políticos cuando no me preocupo tanto decir qué debo hacer yo como individuo, sino qué debamos hacer nosotros como comunidad o como sociedad. Y en tercer lugar, también puedo formular juicios morales en la esfera institucional del derecho, y entonces estaré formulando juicios de carácter jurídico. Para algunos autores, formular juicios morales y formular juicios políticos y formular juicios jurídicos forma parte, todo ello, de de una muy amplia esfera que llamamos racionalidad práctica, ¿no? Todas estas prácticas, formular juicios morales, formular juicios políticos, formular juicios jurídicos, consiste en realidad, son manifestaciones de una razón práctica superior que engloba a todas ellas, ¿no? Bueno, dentro de la ética normativa, de lo que se trata, por tanto, es no ya de analizar los conceptos morales, no ya de describir cuáles están vigentes en una sociedad, en su moral social, sino que se trata de formular juicios morales propiamente dichos. Se trata de formular juicios que pretenden ser manifestación de la moral crítica, pretenden expresar juicios correctos, juicios justos y decirnos qué debo hacer. La otra cuestión a la que me he referido y entonces debe ser resuelta en esta esfera de problemas es si estas teorías de ética normativa que pretenden dar contenido a la moral crítica son racionales o no. Hay autores, como he avanzado al principio de esta lección, que se resisten a aceptar que sea posible hablar de racionalidad práctica y creen que el mundo de la ética, de la justicia, es un mundo fundamentalmente irracional. Estos autores manifiestan su escepticismo frente a la idea de razón práctica y lo hacen de diversos modos. Por ejemplo, ya vimos que para Hans Kelsen, bueno, pues es absurdo hablar de razón práctica, porque la justicia es un ideal racional. De forma parecida,
cuando Alf Ross nos dice que la justicia es como dar un golpe sobre la mesa con el puño, está también asociando la moralidad a un ejercicio puramente emotivo. Y así lo hizo también quizá el gran exponente del emotivismo que fue Charles Stevenson, pero también algunos autores, filósofos muy importantes del positivismo lógico como Alfred Ayer, ¿no? Estos autores sostienen que los juicios morales son juicios emotivos y racionales y no son susceptibles, por tanto, de análisis racional. Muchos de estos autores compartirían una posición entonces positivista, es decir, sostendrían la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral por una razón muy elemental que consiste en que el derecho no puede estar vinculado a algo que simplemente no existe, que es una invención, que es una irracionalidad, que es la moralidad. Sin embargo, no es necesario ser un escéptico o un irracionalista en materia moral para ser positivista. Por ejemplo, aquí tenemos a Luis Prieto, que es un autor, es un filósofo del derecho positivista, pero que no es necesariamente, no suscribe una posición irracionalista o escéptica en materia moral, sino que reconoce en algunos de sus escritos que son posibles los mayores excesos cognoscitivistas en materia moral, es decir, podemos pensar que existe, por ejemplo, un derecho natural y al mismo tiempo ser positivistas, defender perfectamente que derecho y moralidad son cuestiones distintas. Tan es así que Luis Prieto en su manual se muestra positivista precisamente para preservar la racionalidad de la moralidad. A su juicio, si nosotros confundiéramos moral y derecho, estaríamos no solo distorsionando el concepto de derecho, sino quizás, y esto sería lo más grave, estaríamos adulterando el concepto de moral, porque estaríamos obligando a la moral a tolerar ciertas normas jurídicas que son manifiestamente injustas o que al menos han sido históricamente injustas y quizás lo sigan siendo muchos sistemas normativos. Finalmente, hay una serie de conceptos que son importantes cuando hablamos de la dimensión moral del derecho y que pueden establecerse en torno al concepto de legitimidad. Cuando hablamos de una norma jurídica, podemos referirnos en primer lugar a su validez formal. Una norma jurídica válida es una norma que ha satisfecho las condiciones de validez que implican su legalidad. Sin embargo, empíricamente, normalmente, el derecho no solo es eficaz si responde a una mera legalidad, sino que necesita un cierto apoyo social, un cierto soporte. Y a ello se le puede denominar legitimación. Un sistema jurídico cuenta con legitimación cuando existe una parte importante de los destinatarios de la norma que aprueban o que aceptan ese sistema normativo. Y finalmente, para que tal legitimación se dé, normalmente es importante que el derecho cuente con una cierta legitimidad. Una legitimidad que aquí ya no es simplemente una aceptación, una concordancia con la moral social, ¿no?, sino también una cierta justicia. Desde este punto de vista, la legitimidad, bueno, puede llegar a apelar también a la moral crítica. Y desde este punto de vista es posible distinguir tres sentidos de legitimidad, probablemente. En primer lugar, una legitimidad meramente formal. Desde este punto de vista, diríamos que una norma jurídica o un sistema jurídico es legítimo cuando responde a un mínimo de seguridad jurídica.
un sistema jurídico muy injusto, pero que al menos nos ofrezca un cierto nivel de seguridad jurídica, que nos permita un cierto nivel de previsibilidad. Diríamos que satisface una legitimidad en sentido formal. En segundo lugar, la legitimidad en sentido positivo, legitimidad positiva, se referiría más bien al apoyo por parte de los ciudadanos o la aceptación por parte de los ciudadanos, la conformidad, por tanto, del sistema jurídico con la moral social predominantemente vigente en una sociedad. Y finalmente existiría un tercer sentido de legitimidad, en el sentido de legitimidad crítica. Desde este punto de vista, un sistema jurídico es legítimo en este sentido más exigente cuando las normas jurídicas son conformes con criterios de justicia que tienen una cierta aspiración de objetividad o de racionalidad. Bueno, durante esta lección hemos estado viendo algunas cuestiones muy complejas que desde luego no podríamos jamás agotar en tan poco tiempo, ni tampoco en este curso. Les espero en la asignatura de Filosofía del Derecho de cuarto curso si quieren ampliar estas cuestiones. Y aquí les dejo, bueno, algunas lecturas previas que, bueno, han servido también, unas reflexiones que han servido para componer esta lección. Les deseo lo mejor en su estudio. Hasta la vista.